El cerebro como ecosistema, una síntesis heterodoxa. El cerebro es un órgano complejo y dinámico que está en constante cambio y adaptación. No es simplemente una colección de neuronas, sino un complejo ecosistema de células interconectadas, moléculas y procesos que trabajan juntos para crear nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Una forma de entender el cerebro como un ecosistema es considerar los diferentes niveles de organización que están presentes. En el nivel más bajo, tenemos neuronas individuales, que son los bloques de construcción básicos del cerebro. Estas neuronas se comunican entre sí a través de sinapsis, que son uniones especializadas que permiten la transmisión de señales eléctricas y químicas. En un nivel de organización más alto, grupos de neuronas forman circuitos, que son redes interconectadas que realizan funciones específicas. Por ejemplo, la corteza visual contiene circuitos que están especializados en el procesamiento de información visual. Finalmente, en el nivel de organización más alto, tenemos todo el cerebro, que es un sistema complejo de circuitos interconectados que trabajan juntos para crear nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. El cerebro también está en constante cambio y adaptación, un proceso conocido como neuroplasticidad. Esto significa que las conexiones entre las neuronas pueden fortalecerse o debilitarse, y se pueden formar nuevas conexiones. La neuroplasticidad permite que el cerebro aprenda y se adapte a nuevas experiencias. El cerebro es un órgano complejo y dinámico que está en constante cambio y adaptación. No es simplemente una colección de neuronas, sino un complejo ecosistema de células interconectadas, moléculas y procesos que trabajan juntos para crear nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Comprender el cerebro como un ecosistema puede ayudarnos a comprender mejor cómo funciona y cómo puede verse afectado por diversos factores, como el estrés, las enfermedades y el envejecimiento. ¿Puedes usar lenguaje más coloquial? Claro que sí. Aquí tienes la traducción con un lenguaje más coloquial. El cerebro, un mundo en miniatura. Imagina el cerebro como una ciudad superpoblada, llena de gente, neuronas, que se comunican sin parar. Cada neurona es como un pequeño mensajero que envía señales a otras a través de puentes llamados sinapsis. Estas neuronas se juntan en barrios especializados, circuitos, que se encargan de tareas específicas, como la visión, el lenguaje o el movimiento. Y todo esto, en un espacio diminuto. Y lo más increíble es que esta ciudad está en constante construcción, con nuevas conexiones que se forman y otras que se debilitan. Es como si la ciudad estuviera en constante remodelación, adaptándose a las nuevas experiencias que vivimos. En resumen, el cerebro es un sistema complejo y dinámico, como un ecosistema en miniatura, donde cada elemento juega un papel fundamental en la creación de nuestra mente y nuestro comportamiento. Yo hace más ejemplos para ilustrar el concepto. ¿Entendido? Aquí tienes una explicación con más ejemplos para que el concepto de cerebro como ecosistema sea más claro. El cerebro, un mundo en miniatura. Imagina el cerebro como una ciudad superpoblada, llena de gente, neuronas, que se comunican sin parar. Cada neurona es como un pequeño mensajero que envía señales a otras a través de puentes llamados sinapsis. Piensa en la neurona como un cartero que lleva un mensaje de una casa a otra. El mensaje puede ser una señal eléctrica o una sustancia química, y el puente, sinapsis, es la caja de correo donde se deja el mensaje. Estas neuronas se juntan en barrios especializados, circuitos, que se encargan de tareas específicas, como la visión, el lenguaje o el movimiento. Por ejemplo, el barrio de la visión, la corteza visual, recibe información de los ojos y la procesa para que podamos ver. El barrio del lenguaje, el área de Broca, se encarga de producir palabras, mientras que otro barrio, el área de Wernicke, se encarga de entenderlas. Y todo esto, en un espacio diminuto. Y lo más increíble es que esta ciudad está en constante construcción, con nuevas conexiones que se forman y otras que se debilitan. Es como si la ciudad estuviera en constante remodelación, adaptándose a las nuevas experiencias que vivimos. Por ejemplo, cuando aprendemos algo nuevo, como tocar un instrumento musical, se fortalecen las conexiones entre las neuronas de los circuitos relacionados con la música. De igual manera, cuando dejamos de usar un idioma, las conexiones entre las neuronas del circuito del lenguaje correspondiente se debilitan. En resumen, el cerebro es un sistema complejo y dinámico, como un ecosistema en miniatura, donde cada elemento juega un papel fundamental en la creación de nuestra mente y nuestro comportamiento. ¿Cómo se relaciona esto con la memoria? Buena pregunta. La memoria es un elemento fundamental en el ecosistema del cerebro, y se relaciona con él de manera muy estrecha. Imagina que cada vez que aprendes algo nuevo, estás construyendo un nuevo camino en la ciudad del cerebro.
Estos caminos son las conexiones entre neuronas, y se fortalecen cada vez que los recorres, es decir, cada vez que recuerdas algo. Por ejemplo, cuando aprendes una nueva canción, estás creando nuevos caminos en los circuitos relacionados con la música. Cada vez que la cantas, recorres esos caminos y los fortaleces. Así, la memoria se basa en la capacidad del cerebro para crear y fortalecer estas conexiones neuronales. Sin embargo, no todas las conexiones tienen la misma importancia. Las conexiones más usadas, como las que se utilizan para recordar información importante, se fortalecen más y son más fáciles de recuperar. Por el contrario, las conexiones menos usadas se debilitan y pueden incluso desaparecer con el tiempo, como si los caminos de la ciudad se hubieran cubierto de maleza. En resumen, la memoria es como un mapa de la ciudad del cerebro, un mapa que se va construyendo y modificando constantemente. Las conexiones neuronales más fuertes y usadas son los caminos más fáciles de recorrer, y por lo tanto, la información que se almacena en ellos es más fácil de recordar. ¿Cómo se afecta la memoria con la edad? Es cierto que la memoria se ve afectada con la edad, pero no es un proceso simple de pérdida total. Es más como un cambio en el paisaje de la ciudad del cerebro. Con el paso del tiempo, algunas cosas cambian en el ecosistema del cerebro. Menos construcción, la ciudad no se construye tan rápido como antes. Las nuevas conexiones se forman con más lentitud y se fortalecen con menos facilidad. Es como si la ciudad tuviera menos trabajadores de la construcción, más mantenimiento, se necesita más tiempo para mantener los caminos existentes. Las conexiones neuronales se debilitan con más facilidad si no se usan con frecuencia. Es como si los caminos necesitaran reparaciones más a menudo, más tráfico. A veces, el tráfico en la ciudad se vuelve más denso. Es más difícil encontrar el camino correcto entre tantos caminos. Esto se puede comparar con la dificultad para recordar información específica entre una cantidad mayor de información almacenada. En general, la memoria a corto plazo, que es como la memoria de trabajo, se mantiene bastante bien. Sin embargo, la memoria a largo plazo, que es como el archivo histórico de la ciudad, puede volverse más lenta y menos precisa. Es importante recordar que la memoria es un proceso complejo y que no todos envejecen de la misma manera. Algunos mantienen una memoria excelente hasta edades muy avanzadas, mientras que otros experimentan cambios más significativos. Además, la memoria se puede mantener activa y saludable a través de actividades como la lectura, la escritura, el aprendizaje de cosas nuevas, la socialización y el ejercicio físico. Estas actividades ayudan a mantener las conexiones neuronales fuertes y activas, como si estuviéramos construyendo y manteniendo los caminos de la ciudad del cerebro. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.